Muy buenos días, Fede. Ahí no te escucho, estás muteada, creo. Hola Ahora Gonza, ¿cómo sí, estás? ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, otro jueves más de Flash y nuestros participantes puntuales como siempre, así que un éxito como todos los jueves. Si te parece, Gonza, como siempre, para las personas nuevas que se están conectando, esta es una sesión Flash que dura 20 minutos, las hacemos todos los jueves, donde hablamos de temas súper interesantes para todo lo que es el uso del sistema. Cada flash queda grabada, nosotros después en el correr de este día o mañana se la enviamos, así que no se preocupen por ir haciendo en paralelo lo mismo que hacemos nosotros porque van a tener la grabación. Después, Gonza ahí les volverá a contar que vamos a tener una nueva sección donde van a encontrar todas las flash que venimos haciendo para aquellos que no sean unidos desde el principio puedan visualizarlas y tenerlas siempre ahí presentes. Cuando termine la sesión van a ver que les va a salir una encuesta que por favor les pido si las pueden contestar porque eso nos ayuda a Gonza y a mí y a todo el equipo a tratar los temas que hablamos cada jueves. Y obviamente a saber qué tal les parece estas capacitaciones, así que les agradezco si las Sí. pueden contestar. Con Bueno, el respecto a tema, eso, sí. antes de comenzar con ese tema, Fede, agradecer a las personas que completaron la semana pasada la encuesta, porque ya nos dejaron algunos temas de los cuales vamos a tratar en las próximas semanas. Y es la forma en la que estamos armando estos calendarios. Nosotros ya tenemos algún tema seleccionado, pero nos van diciendo, hay una pregunta que es sobre qué tema les gustaría tratar, nos comentan. Y es un tema que cargamos a la lista de las capacitaciones Flash. Así que vamos arriba con este tema que la verdad está muy bueno, es interesante. Exactamente. Bueno, el tema de hoy, como bien se habrán anotado, lo llamamos más datos, más ventas. Como todos saben, hoy en día tener datos de todo lo que es nuestros clientes, bueno, la situación de nuestra empresa, obviamente hace que tomemos decisiones acertadas y con el objetivo, obviamente, de tener más ventas y que nuestro negocio siga creciendo. Hoy un tema que vamos a tratar, que generalmente en la Flash lo hablamos, va a ser el de campos auxiliares, que es una metodología de extraer datos, tanto de artículos, comprobantes, clientes, que lo que hacen es que a partir de la extracción de esos datos que nosotros vamos alimentando al sistema, podamos tomar acciones en lo que tiene que ver con lo comercial, con la gestión, con marketing. Así que bueno, Gonza, como primer punto, contanos bien de qué se trata estos campos auxiliares y el potencial que tienen para luego después ponerlo en práctica. Muy bien. Bueno, los campos auxiliares, como lo dice el nombre, es información adicional que le podemos asignar a determinados objetos, le llamamos, que en el caso de Sureo serían contactos, tanto clientes como proveedores, comprobantes, artículos, tipos de artículo, y hay infinidad de cosas más, pero esos son los principales, digamos, en lo cual cada uno de ustedes podrá configurar campos en base a las necesidades y al tipo de negocio que tienen para personalizar la información que tiene el sistema. Sureo, como sabrán, es un programa multirrubro. Varios de ustedes, los que están aquí, pertenecen a nichos, a rubros diferentes y a sectores diferentes del mercado, pero que utilizan el mismo programa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para amoldar el programa eh, prácticamente que en base a las necesidades, a su medida, en base a la información que necesitan? Esto es gracias a los campos auxiliares. Por ejemplo, permite añadir información. Por ejemplo, en el caso de un artículo, los artículos tienen información asignada y es muy completa, desde la familia, el nombre, el código, la unidad de medida, el precio, variedades. Pero ¿qué tal si le queremos agregar a un artículo cuánto volumen ocupa en un container, por ejemplo, en el caso de una importación? La forma de asignar esa información en el sistema es como con un campo auxiliar. Por ejemplo, en el caso de comprobantes, no queremos usar un comentario de línea o no queremos usar un comentario global, podemos asignar comprobantes, campos auxiliares o múltiples campos auxiliares a un comprobante para que tenga información adicional y que nos brinde esa información luego el sistema. Son cosas que vamos a ver ahora.
pero capaz que lo más básico y lo que estaría bueno comenzar, que roza un poquito un tema que se trató hace 2 o 3 flash atrás, viene por el lado de los contactos, que los contactos también tienen una gran cantidad de información que se le puede cargar en la ficha del contacto, desde lo básico, teléfono, mail, nombre, dirección, comentarios, pero habrán visto que hay una pestaña que dice campos auxiliares. Y ahí es donde podemos personalizar la información para nuestros contactos, para potenciar nuestra base de datos y poder utilizarla en estrategias como por ejemplo de marketing, de comunicaciones o, ¿por qué no?, para poder segmentar de alguna forma a nuestros clientes y aprovechar ventas, pedir reseñas, etcétera. Así que si les parece, comenzamos con ese punto número uno. Perfecto, Gonza. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es crear estos campos auxiliares. Hay muchos campos auxiliares que ya vienen por defecto con el programa. Sureo trae en la base de datos por defecto determinados campos auxiliares en base a nuestra experiencia y la popularidad de uso de los mismos en las diferentes bases de datos, pero cada uno de ustedes podrá configurar y crear los campos auxiliares en base a sus necesidades. Como siempre Exacto, en el... como decimos en toda la Flash, nosotros tiramos la idea y después cada uno los invitamos a pensar, bueno, en mi negocio, ¿qué es lo que a mí me interesa recaudar de mis contactos, de mis comprobantes, qué datos, hábitos del cliente, metodologías de compra? Bueno, cada uno los invitamos a que se anoten y bueno, a mí me interesa a partir de ahora saber tal y cual cosa. Nosotros vamos a mostrar algo genérico, pero bueno, como todas las Flash, los invitamos obviamente a después trasladarlo a su negocio. Bien. Bueno, vamos a configurar o a crear estos primeros campos auxiliares de los que hablamos para que se puedan apreciar mejor y se entienda mucho más el concepto. Puede llegar a ser entreverado, lo sé. Así que lo primero que vamos a hacer es, como siempre, en el que desea hacer, escribir palabras clave para llegar a estos campos auxiliares. Entonces voy a escribir campos auxiliares y ahí me trae un montón de información. Recuerden que en Sureo organizar es lo mismo que configurar, así que con organizar campos auxiliares yo voy a acceder al panel donde voy a poder crearlos, configurarlo, editarlo, cambiarle el nombre, lo que sea. Como verán, yo en esta base de datos ya tengo un montón de campos auxiliares. Cada línea es un campo auxiliar distinto. Bien. Son ilimitados, pueden tener tantos campos auxiliares como quieran. Bien. Y tengo la opción de crear uno nuevo. A la hora de crear un nuevo campo auxiliar, como verán, nos pide cierta información. Lo primero, ¿a qué está asociado este campo auxiliar? ¿Un campo auxiliar de qué tipo quiero crear? Como dije en un principio, va a ser de contactos, va a ser de comprobantes, de artículos, lo que sea. Por ejemplo, un campo auxiliar de contactos. El nombre, que le puedo seleccionar cualquier nombre. Voy a abrir uno que ya está creado, así lo podemos ver en conjunto. Acabo de abrir un campo auxiliar que yo ya tengo creado. Está asociado a contactos. Se llama recomendado por. Así les explico el porqué de este campo, por ejemplo. Yo en este caso creé un campo auxiliar para poder asignar quién recomienda a mis clientes. Por ejemplo, llega a mi local, me llama, me llega un mail, un WhatsApp, lo que sea, un nuevo cliente, un nuevo posible cliente, capaz que todavía no me compró, y me dice, mira, vengo acá porque me recomendó Fede. Muy bien, entonces yo cuando creo la ficha en la base de datos, le agrego un recomendado por Fede, por ejemplo. ¿Cómo hago esto? Bueno, el campo auxiliar ya tiene su nombre, y esto es muy importante, el tipo de dato. El tipo de dato es qué tipo de campo auxiliar va a ser. En este caso dice contacto. ¿Qué quiere decir que sea un tipo de dato contacto? Que a la hora de cargar el campo auxiliar, ahora cuando lo veamos va a quedar mucho más claro, el dato que le voy a poder cargar, en este caso Fede, va a tener que ser un contacto de mi base de datos, porque Fede ya está en la base de datos. Hay un montón de opciones en el tipo de dato. Por ejemplo, tenemos texto o texto largo. Son dos opciones que tenemos de tipo de dato. Si yo utilizo estas opciones, también voy a poder utilizar el campo auxiliar recomendado por, pero yo voy a tener que escribir Fede a mano. Bien. ¿Por qué utilizo el tipo de dato contacto, por ejemplo, por sobre el tipo de dato texto? Porque alguien puede escribir Fede, alguien puede escribir Federica, alguien puede escribir el nombre y el apellido. Entonces, a la hora de listar, porque después voy a querer saber todos los contactos, todos los clientes que me ha recomendado Fede, puede estar escrito de diferentes formas. Entonces, la forma para no equivocarnos es que sea un tipo de dato contacto, como decía acá.
Bien, con el tipo de dato contacto, sé que llamo a la agenda de contactos a ese valor y siempre voy a filtrar por el mismo valor y sé que no voy a tener error y sé que voy a tener el 100% de los datos allí. Doy una idea ahí, por ejemplo, si hay empresas que trabajan con influencers Ahí o va. ya podrían cargar al influencer en la base de datos y bueno, ya saben que a partir de, supongamos que Gonza es un influencer, a partir de Gonzalo Volonté vinieron todas estas personas. Entonces, en ese caso, obviamente es mucho mejor ya tener precargado al influencer en nuestra base de datos. Por ejemplo, sería un caso en de que se podría utilizar esto para saber, bueno, realmente la campaña con este influencer estuvo buena, me recomendó un montón de personas. Entonces, bueno, está bueno eso que comenta Gonza. Exactamente. O para quienes tienen distribuidores, también para asignar que un cliente es de determinado distribuidor, o por ejemplo en Sureo, aquellos clientes que tienen más de una empresa, a veces en una misma base de datos o son empresas relacionadas, tenemos un campo que se llama relacionado con, lo asociamos a otro contacto y sabemos que son empresas que son del mismo grupo o del mismo dueño, digamos, ¿bien? Bueno, creamos el campo auxiliar. Aquí hay un par de datos más, por ejemplo, clasificación general, casi siempre va este tema. Admite múltiples sí o no. Quiere decir, si yo le indico que sí o que no, podré utilizar este campo auxiliar repetidas veces en el mismo contacto, por ejemplo, o en el mismo artículo o en el mismo comprobante, y si está en uso o no está en uso este campo auxiliar. Vamos a verlo en la práctica, así lo entendemos mucho más. Bien, voy a ir a la agenda de contactos. Yo sé que este contacto ha sido recomendado por alguien más, por Ana, creo que tengo a Ana en la base de datos yo, así que me voy a dirigir dentro de la agenda de contactos, campos auxiliares. Como verán, yo ya tengo diferentes campos auxiliares, ¿bien? Y esto que ven aquí es el tipo de dato que será. Por ejemplo, carpeta es un tipo de dato archivo, entonces puedo pegar la ruta de una carpeta para dejar contratos, para dejar documentos, lo que sea. Yo voy a seleccionar nuevo, campo auxiliar, y voy a buscar recomendado por. Como verán, acá me pide que busque un contacto. Bien, si yo busco un contacto que no existe, no voy a poder asignarlo, pero en mi caso, yo voy a escribir Ana y me trae un valor de la lista de contactos. Bien, selecciono, agrego, recomendado por Ana, me aparece la fecha. Bien, voy a grabar este dato. Y por ejemplo, si yo quisiera buscar en la consulta de contactos, voy a poder filtrar, por ejemplo, todos los contactos que se han ingresado desde el 2020 en adelante y que han sido recomendados por Ana. Voy a aceptar, voy a consultar y automáticamente vendrán todos los contactos que han sido recomendados por esta persona. Aquí está el contacto que acabo de ingresar, habían dos más, así que aquí yo puedo ver todos los contactos que ha recomendado esta persona. Bien, podríamos pensar algo enfocado otro tipo de dato. Por ejemplo, está muy de moda el tema de las reseñas o comentarios en Google, ¿no, Fede? Capaz que Sí, vamos a verlo con el mismo contacto con el que estábamos. Yo creo que tengo un campo auxiliar. Para ver otro tipo de dato, voy a asignarle otro campo auxiliar a este contacto que se llama reseña. Pedimos reseña. Por ejemplo, un cliente que sabemos que tiene satisfacción, le queremos pedir que ponga un comentario en Google, en redes, que nos recomiende lo que sea. Y en este caso es un tipo de dato que es un valor sí, no. Entonces podemos configurar un campo auxiliar del nombre. Pedimos reseña, le indicamos que sí, agregamos y automáticamente ya sabemos que a este contacto le hemos pedido reseña. Por ejemplo, si sabemos que tenemos un cliente conforme, le ponemos que no y después podemos filtrar por todos los contactos que sabemos que están conformes y no le hemos pedido reseña para poder tomar esa acción y poder impulsar nuestras redes, nuestra búsqueda en Google y demás. Es un buen dato. algo importante a comentarles, el ingreso de campos auxiliares a contactos lo pueden hacer desde la agenda, buscando el cliente desde el que desea hacer, o por ejemplo, si es algún dato que nosotros exigimos a nuestros vendedores lo carguen por cada contacto ingresado en el día, por ejemplo, pueden ir al diario de ventas y al finalizar el día colocar asociar todos los campos auxiliares a ese contacto que necesiten, o al finalizar la venta, por ejemplo, apenas se termina la venta con ese cliente, ya se rellena la información en el campo auxiliar
Entonces, bueno, hay diferentes formas de asociarle este campo auxiliar a los contactos. Bien, recuerden que sobre el final, y ya sé que vamos un poquito pasaditos de tiempo, vamos a meterle para cumplir con lo que es el motivo flash. Vamos a responder alguna pregunta. Ahí vi una de rebote, si pueden asignarle una familia, un tipo de artículo a un contacto para saber qué tipo de familia le venden y demás. Sí, hay un tipo de dato que es tipo de artículo. Entonces vos vas a llamar, le pones el nombre que quieras al campo auxiliar, por ejemplo, compra siempre televisores, aire acondicionado, si son familias, muebles, lo que sea. Entonces, el dato que te va a llamar van a ser familias y tipos de artículo y sí o sí es el único dato que va a levantar. Entonces, no va a pasar que alguien ponga televisores o TV. Siempre vas a llamar la misma familia, entonces la información va a ser siempre confiable. Muy buena pregunta, lo quería remarcar porque estaba interesante antes de pasar al segundo punto. Sí, perfecto, Gonza, porque además nos quedan 4 minutos. Ahora, bueno, vimos todo lo que es contactos y hay un montón de campos auxiliares que se pueden crear asociados a contactos, pero también hay cosas que nos interesaría asociar a comprobantes, o sea, a una Bien. factura. Así que, Gonza, mostrarnos si querés cómo sería esa metodología de campos auxiliares asociada a comprobantes. Bien, acá vimos un campo auxiliar individual que le hemos asignado a un contacto. Le asignamos primero uno, después el otro, pero fueron siempre individuales. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero un paquete de campos auxiliares? O a la hora de grabar un comprobante, yo quiero que siempre mis vendedores completen 3 campos auxiliares eh, en el momento de grabar ese comprobante. En ese caso, tendríamos que crear un esquema de campos auxiliares. Nos va a permitir segmentar la cantidad de campos auxiliares que queramos en un esquema. Para asignar ese esquema a un comprobante, aplica para contactos y aplica para artículos, para que vayan siempre agrupados esos campos auxiliares que tienen cierta similitud. Ahora en la práctica lo van a entender un poco más y les pido que lo piensen en base a las necesidades de su negocio. Como siempre, voy a escribir aux, ahí está. Asignar campos auxiliares a esquemas. Lo primero que hay que hacer desde organizar esquemas es crear el nombre de un esquema, el título, digamos, pero después siempre van a poder seleccionar un esquema, por ejemplo, un esquema de reparación, y asignar campos auxiliares. Todos los campos auxiliares que ustedes quieran, hayan creado, como vimos en el paso anterior, cómo se crean. Bien. Una vez que tenemos un esquema de campos auxiliares que está compuesto por diferentes campos, vamos a tener información múltiple que le vamos a poder asignar, en este caso, a un comprobante. Bien, yo ya lo tengo preparado, por eso me voy a saltear ese paso, y menos mal que lo preparé porque nos íbamos a pasar de tiempo. Voy a ir a... Y no se preocupen que en el portal de soporte está el paso a paso de cómo crear todo esto o nos piden ayuda. Puede parecer un poco confuso, pero tranqui que tenemos. Lo vamos a enviar con tutoriales Sí, y con preguntas frecuentes, exacto. ¿tá? La idea es despertarles el interés para que después enviarle la información y que ustedes puedan potenciar esto en el uso del sistema. Voy a realizar una venta contado de un aire acondicionado, por ejemplo, que lo que tengo aquí, sí, voy a cargar. Tan baratos los aires en esta base de datos, tengo que actualizarle los precios, lo veremos en otra flash. Y como verán, en datos extra, yo ya configuré para que por defecto me aparezca ampliar en reparación, o instalación sería en este caso, que es un esquema de campos auxiliares que creé. Yo creé un esquema que se llama reparación y que está asignado a 3 campos auxiliares. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a grabar. Y a la hora de grabar esta venta, automáticamente el sistema me pide 3 datos, porque vendí el aire acondicionado y me pide el instalador. Bien, ¿quién va a ser el instalador de este aire? Juan. O en este caso sería por la reparación. El motivo de la reparación: funciona mal. Información adicional: hay un árbol al frente de la casa. No sé, para que Juan cuando vaya a la casa la encuentre fácilmente. Bien. Acepto este dato, automáticamente se envía por mail gracias a la integración por MailJet, se va a imprimir automáticamente, yo no tengo impresora configurada. Y de esta forma yo le he asignado campos auxiliares múltiples, asigné 3 de un paso a un comprobante. Entonces, me voy a dirigir, por ejemplo, si yo quisiera filtrar, bien, vamos a ver en el día de hoy, Juan, ¿tenés reparaciones o instalaciones para hacer? Vamos a dirigirnos a la consulta de comprobantes por campos auxiliares, un nombre bastante largo que lo marco como favorito para que me aparezca en el menú de favoritos. Y a Juan voy a buscar el esquema
reparación, filtros avanzados. Voy a buscar instalador, se llamaba el campo. Juan, voy a consultar la información y de esta forma automáticamente me trae todos los comprobantes que yo he ingresado con el instalador Juan, los motivos, información adicional y ya le puedo decir a Juan, Juan, si hoy tenés estas tres instalaciones, estos tres comprobantes con la información adicional, imagínenlo esto con los campos auxiliares en base a sus necesidades, cada uno tiene negocios diferentes, rubros diferentes, pero son campos auxiliares totalmente configurables en base a lo que necesiten. Así que eso puede estar bueno. Exacto, Gonza, y además remitiéndonos a nuestro título, más datos, más ventas, si nosotros tenemos ordenado, por ejemplo, en este caso, las reparaciones, la fecha de instalación, todo eso nos va a profesionalizar nuestro servicio y por tanto seguramente tengamos más clientes porque damos un buen servicio. Entonces, estamos ahí ya y 21, nos pasamos un minuto. Pero bueno, la idea es esa, es encontrar qué datos como empresa nos interesa asociar a nuestros comprobantes, artículos, nuestros clientes, para luego tomar acciones al respecto, sea para marketing, sea para profesionalizar el proceso de reparación, de venta. Bueno, hay un montón de opciones. Nos quedó un poco corta el tiempo, Gonza, pero creo que los tres puntos igual los pudimos conversar y bueno, les vamos a mandar la grabación con, como dice Gonza, preguntas frecuentes para que ustedes se puedan ayudar y empezar a crear estos campos auxiliares si todavía no los estaban utilizando. Exactamente. En las próximas semanas, así como dijimos en el inicio, va a estar pronta esta biblioteca virtual donde van a estar todas las capacitaciones Flash acompañadas de todas las preguntas frecuentes y videotutoriales para que puedan seguir aumentando el uso y potenciar el uso de Sureo en cada uno de sus negocios. Agradecerles de nuevo porque tenemos una muy buena concurrencia otra vez. La verdad estamos muy Sí. Y la contentos. puntualidad de La todos. puntualidad. Venimos invictos también todas las semanas y vamos a seguir así por todo el año. Así que los esperamos de nuevo el próximo jueves a las 11 también. Perfecto, Bien. gracias, Gonza. Chau, chau. Gracias a todos. Adiós.